El siguiente programa es familiar. Se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. La lactancia materna es un derecho de las madres y de los bebés lactantes. Es muy sencillo. La alimentación es un derecho fundamental de los seres humanos. La lactancia materna es parte fundamental de la alimentación de los recién nacidos hasta los 2 años y más. Las madres tienen derecho a alimentar a sus bebés en todo momento, en todo lugar. Porque cuando un bebé tiene hambre, debe comer y todos podemos ayudar a las mamás. En casa, la familia debe ayudarles en las labores del hogar para que tengan tiempo de amamantar. En la calle, las podemos hacer sentir cómodas, sin temor a ser rechazadas. Y en el trabajo, los empleadores pueden favorecer la lactancia materna de muchas maneras. Todas las empresas deben facilitar la extracción y conservación de la leche materna, creando espacios adecuados que garanticen el mantenimiento de la lactancia materna. Mamá, el espacio para lactantes no puede ser un baño. El espacio para madres lactantes debe estar adyacente o muy cerca del baño para que las mamás se puedan lavar las manos antes de empezar la extracción. Los espacios deben ser lugares amigables, iluminados, ventilados y que cumplan con las medidas de higiene. Y deben contar con una nevera que permita almacenar la leche materna con toda seguridad. Una empresa que favorece la lactancia materna con espacios para madres lactantes, gana, haciendo que la empresa nunca baje su productividad. No lo olviden. La lactancia materna es un derecho y es compromiso de todos. Entre el 1 y el 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ha sido todo un reto para las autoridades nacionales, locales e internacionales continuar con las campañas de sensibilización familiar debido al COVID-19 que estamos presentando en el momento. Sin embargo, se continúan con las campañas y esto es también con el motivo de enseñarle a los padres de familia cómo realizar una adecuada lactancia materna, debido pues como a la situación que se presenta. Entonces hoy vamos a tratar el tema de la lactancia materna desde el punto médico, nutricional y psicológico. Entonces nos acompaña la médica Claudia Reyes, la nutricionista Pilar Manrique y la psicóloga del hospital Kelly Hoyos. Vamos a empezar entonces conversando con la médica sobre cuáles son por qué es importante realizar esta celebración de la lactancia materna. ¿Cuál es la importancia de realizar esa sensibilización familiar? Bueno, en este momento se está celebrando la Semana de la Lactancia Materna. La idea es sensibilizar a las madres y a las familias de la importancia de esta, de los beneficios que esta representa tanto para la madre como para el bebé, pero no solo para ellos, sino también para la familia y para la sociedad. Este año también está un enfoque en la parte ambiental, los beneficios que tiene la lactancia materna en cuanto a el impacto ambiental que se presenta, que estamos viviendo pues a nivel mundial por la parte de la contaminación. Entonces la idea por parte de la Organización Mundial de la Salud es hacer ver que la lactancia materna es beneficioso para todo el mundo básicamente. Además de la situación del COVID-19, enfoquemos un poquito en este punto y cuáles son como esas recomendaciones que las madres deben tener en cuenta en la lactancia, esos cuidados.
Bueno, actualmente no existe una recomendación sobre suspensión de lactancia materna en ningún caso, incluso en aquellas madres que de pronto son positivas o que son sospechosas, la indicación no es suspender la lactancia materna, sino tomar las medidas y las precauciones necesarias en el momento de continuar con la lactancia. Estas son en el momento de amamantar al bebé, pues utilizar el tapabocas todo el tiempo, la mascarilla, el lavado constante de las manos con agua y con jabón y obviamente la higiene pues de las mamas previo a la lactancia. La idea es que no se suspenda porque la lactancia materna, la leche materna, tiene unos componentes nutricionales muy altos, entonces esos son beneficiosos para la protección y la inmunidad del bebé. Una madre lactante puede realizarse la prueba del COVID-19 y en caso de que tenga síntomas igual puede continuar con estas medidas de precaución. Se puede realizar la prueba, en el caso de que tenga síntomas, se podría de pronto intentar con la parte del uso pues de la extracción de la leche y dar la leche ya por parte de otra persona, obviamente con todas las medidas de seguridad, lavado pues del recipiente en el que se va a dar la leche. Es importante también aclarar que si esto se va a hacer, no es ideal hacerlo con biberón, de pronto con una cucharita e ir dando de a poquito al bebé y en el caso de que no tenga síntomas, pues se podría hacer la lactancia directamente con el uso de la mascarilla. Bueno, específicamente unas recomendaciones sobre cómo realizar adecuadamente la lactancia. ¿Cuáles deben ser esas acciones que debe tener en cuenta la mamá para que el niño pueda succionar adecuadamente, por ejemplo? Bueno, la técnica de la lactancia materna pues tiene como unos puntos a verificar para yo identificar si es correcta. En ese caso hay que verificar primero, el bebé debe tener los labios evertidos, es decir, el labio superior hacia arriba, el labio inferior más hacia abajo. Debe estar el pecho del bebé o la barriguita del bebé junto con la barriga de la mamá. Y debe abrir completamente la boca de forma que abarque toda la areola, o sea, toda la parte oscurita de la mama. Así yo me doy cuenta de que la técnica es correcta y de que el bebé está realizando una adecuada succión y está recibiendo adecuadamente la leche. Bueno, en este momento, debido pues a la situación de la pandemia, se están realizando normalmente los controles para hacer un acompañamiento también a las madres durante todo este proceso, ¿o cómo se está haciendo? Bueno, actualmente los controles prenatales se están haciendo de forma pues normal, rutinaria, son las únicas pues que se les está haciendo el control presencial para poder verificar tanto bienestar de la madre como bienestar del feto y también pues para aclarar ese tipo de dudas, inquietudes en cuanto a lactancia y en cuanto a cualquier otra duda que se le presente a las madres. ¿Cuáles son esas complicaciones que se puedan presentar durante la lactancia? Bueno, complicaciones durante la lactancia se pueden presentar en los casos en los que la técnica de lactancia materna no es la adecuada, no se presentan pues estas situaciones, los ítems que yo acabo de mencionar y lo que puede pasar es el agrietamiento de las mamas, este se produce obviamente porque no hay un buen agarre, el recién nacido pues maltrata un poco el pezón y se producen unas pequeñas grietas. ¿Cómo se puede manejar esto? Pues simplemente es mantener el seno o la mama aireada, seca, se le puede aplicar la misma leche materna, se le aplica pues en el bordecito y obviamente la adecuada higiene antes de amamantar. Pero para prevenir esto realmente lo más importante es una adecuada técnica de lactancia materna. Para eso en estos casos, en cualquier duda o cualquier inquietud, acá en el hospital pues estamos como prestos para hacer este tipo de aclaraciones. Otras cosas que se pueden presentar de pronto son la mastitis, que es una inflamación de la mama por una infección secundaria pues a estas grietas que se forman y que no son tratadas adecuadamente. En estos casos el seno se pone rojo, caliente, a veces muy duro y se pone muy doloroso, incluso algunas mamás pueden llegar a presentar fiebre. Si esto llega a pasar, deben inmediatamente consultar. Si no han presentado fiebre, puede ser por consulta externa, pero si ya presentan fiebre, malestar general, deben venir por el servicio de urgencias. ¿Es cierta la regla que dice a mayor succión, mayor producción? Sí, entre más se pega el recién nacido, más succione, más se estimula a nivel de la madre, a nivel de hormonal, la producción de leche y por eso entre más yo pegue al bebé, entre más el bebé tome leche, más va a producir.
pero si yo empiezo a reemplazar de pronto lactancia 1 o 2 tomas con algún otro tipo de alimento, pues mi producción de leche se va a disminuir mucho hasta el punto en el que puede ya no ser suficiente. Bueno, sabemos que la leche materna no se reemplaza con otro alimento y que es importante también que la madre tenga una adecuada alimentación. Entonces, desde ese punto, ¿cómo debe ser una adecuada alimentación para la madre? Bueno, la madre durante el periodo de lactancia debe tener una alimentación natural, una alimentación saludable, que cumpla o que cubra sus requerimientos nutricionales. Generalmente el proceso de lactancia requiere inclusive más calorías que el mismo proceso de gestación. Entonces es importante una alimentación muy completa, sobre todo en proteínas como las carnes, las leguminosas, el huevo, el pescado, también en frutas, en verduras por su contenido de vitaminas y minerales, y en lácteos. Es importante también la hidratación, porque parte de la composición de la leche materna, más de un 80% es de agua, y esa agua proviene de la madre. Entonces, si la madre no tiene un proceso de hidratación adecuado, puede llegar a sufrir algunos síntomas de deshidratación. Por eso cada vez que lacte a su bebé es importante que se hidrate, inclusive en la noche. Y es importante adicional el ejercicio, porque muchas madres luego del parto se preocupan mucho por su peso, ¿cierto? Todo el peso que han ganado durante la etapa de gestación, lo ideal no es perderlo inmediatamente después del parto. Después del parto se pierde un peso, ¿verdad? Porque nuestro bebé ya no está dentro, entonces ese peso se pierde, el peso de la placenta, el peso del líquido amniótico, entonces ahí bajamos cierto porcentaje de peso inmediatamente después del parto. Sin embargo, quedamos con unas reservas de grasa que se aumentan durante la gestación con ese motivo, con el motivo de tener unas reservas para el momento de la lactancia materna, pero esa pérdida de peso debe ser progresiva, así como aumentamos durante 9 meses peso durante la gestación, ese mismo tiempo mínimo demoramos en perderlo. Entonces, el ejercicio, una alimentación saludable y la hidratación juegan un papel fundamental en esta etapa para la madre. ¿De qué manera beneficia la lactancia tanto a la madre como al bebé? Bueno, por ejemplo, para la madre ayuda en la pérdida de peso. Cuando se ha mantenido por más de un año, se ha comprobado científicamente que reduce la probabilidad, por ejemplo, de cáncer de mama, de ovario. Inmediatamente luego del parto, cuando empezamos a producir esa oxitocina, ayuda a regular las hemorragias que se generan posparto, ¿cierto? A las contracciones del útero. Y en el caso del niño, pues la leche materna es el alimento que contiene nutricionalmente todo lo que necesita hasta los 6 meses. Entonces, si garantizamos el consumo de este alimento durante esta etapa, su crecimiento y su desarrollo va a ser acorde, ¿cierto?, a la edad que va a tener. Entonces, yo creería que es uno de los principales beneficios de la lactancia materna. Aparte de que la lactancia materna no solamente tiene macro y micronutrientes y tiene agua, sino que tiene anticuerpos, ¿cierto?, que fortalecen el sistema inmunológico de nuestro bebé, y eso hace que, a pesar de que pueda presentar infecciones o enfermedades, se recupere mucho más fácil, mucho más rápido. Por eso durante la pandemia en la que estamos, la Organización Mundial de la Salud dice, a pesar de que haya COVID o que la mamá tenga sospecha, resulta ser más beneficioso dar la leche materna que dejar de darla, porque un bebé que no recibe leche materna, pues su sistema inmunológico no está desarrollado. Si se enferma, va a tener más probabilidades de que sea una enfermedad grave, inclusive la mortalidad puede aumentar. Entonces, por eso es fundamental la lactancia materna tanto para la madre como para el niño. Y después de los 6 meses de lactancia, ¿se puede continuar con una lactancia esporádica? Claro que sí. Lo que pasa después de los 6 meses no es que la leche materna pierda sus propiedades. No, al contrario, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que es el niño quien requiere un aporte nutricional mayor. A medida que el niño crece, necesita más calorías, más proteínas, más grasa, más carbohidratos que la leche por sí sola no va a proporcionar, porque necesitaríamos mucha leche para poder cubrir esos requerimientos. Entonces, ¿qué pasa ahí? La leche materna viene a ser complementada con la alimentación. Por ejemplo, hasta el año de edad,
el primer alimento sigue siendo la leche materna, pero empezamos a introducir poco a poco alimentos. A partir del año el niño ya puede consumir todos los alimentos y la leche materna pasa a ser el complemento de la alimentación. Pero la lactancia materna, lo ideal sería que durara los primeros 2 años de vida o más. Ya el destete depende. Es una decisión entre la madre y el bebé. Esos primeros meses de lactancia, ¿cada cuánto se le debe dar la leche al bebé? Es importante que tengamos en cuenta que la lactancia materna durante los primeros meses es exclusiva y es a libre demanda. Es decir, cada vez que el niño lo pida, no hay un horario establecido, yo debo proporcionarle la leche a mi bebé en el día, en la noche, a cualquier momento. Obviamente tengo que garantizar que no pase más de 3 horas, por ejemplo, sin comer, para poder cubrir esos requerimientos. Pero es cada vez que el bebé lo pida. Y exclusiva quiere decir que yo no necesito ni siquiera darle agua a mi bebé. Está completa en cuanto al aporte nutricional que debe tener el niño y de líquidos también. Ahora hablábamos con la médica de la posibilidad de almacenar la leche. ¿Cómo se debe realizar ese almacenamiento? ¿Cuánto tiempo se debe dejar en la nevera? ¿Cómo es su conservación? Sí, si la mamita lactante debe salir, por ejemplo, ausentarse de casa, es importante que implemente la técnica de extracción manual de la leche materna. Esa extracción se hace en un recipiente de vidrio con una tapa de rosquita. Entonces hacemos previamente un masaje en el seno, ¿cierto? Para estimular un poquito más esos conductos y ponemos la manito en forma de C para empezar a hacer la extracción. Esa leche que ponemos en el recipiente la almacenamos, puede ser en el refrigerador, o sea, en la parte de abajo, o en el congelador, en la parte superior de la nevera. También la podemos dejar a temperatura ambiente, pero solamente nos demoraría 4 horas. Tenemos que usarla en esas 4 horas. Si la dejamos en refrigeración, hasta 12 horas. Pero si la dejamos en congelación, hasta 3 meses no la podemos dejar. Pero es importante marcar, siempre que extraemos la leche, con una cintica marcamos la fecha y la hora para gastar siempre la que hemos sacado primero y nos quede la más reciente al final. Y ponerla de lo más profundo de la nevera, no en la puerta, no en la entrada, porque cuando abrimos la nevera cambiamos la temperatura y eso puede afectar la conservación de la leche. Y que deben estar entonces bien tapados, conservados para evitar otros olores o sabores de otros alimentos. Sí, por eso la tapa rosca es importante para evitar que también pueda contaminarse por algo exterior en la nevera. Hablemos un poco del lema Apoyo a la lactancia materna por un planeta saludable. Un poquitico en qué consiste el lema. Bueno, este año se enfocó la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en cuanto a este lema porque la lactancia materna es un acto tan natural y tan ecológico y tan económico, ¿cierto?, que no va a afectar el medio ambiente. En comparación, por ejemplo, en una alimentación artificial, porque una alimentación artificial requiere un proceso de producción, de comercialización, de envasado, que puede llegar a contaminar el medio ambiente. Sin embargo, la lactancia materna no requiere un proceso de producción, el mismo cuerpo lo produce, no necesita envase a menos de que tengamos que salir de casa, ¿cierto? Y no necesita combustible para calentarse porque tiene la temperatura indicada para dársela al bebé. O sea que realmente es muy ecológica y por eso se recomienda la práctica de la lactancia materna como una estrategia para proteger el medio ambiente. En comparación a si, por ejemplo, todas las lactantes utilizaran leche artificial, la probabilidad de contaminación sería mucho mayor. Bueno, ¿y qué tan beneficioso sería también incluir dentro de esa alimentación otro tipo de leche? Bueno, realmente se han creado muchos sucedáneos de la leche materna, pero ninguno ha alcanzado a elaborar la composición exacta de la leche materna. Es decir, estas fórmulas me pueden aportar nutricionalmente los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales, pero es muy difícil que nos aporte, por ejemplo, los anticuerpos que el bebé necesita. O sea que ninguna nos va a garantizar todas las propiedades que tiene realmente la leche materna. Solamente casos excepcionales, médicos, en donde sí realmente hay la necesidad de utilizar este tipo de productos, pero siempre y cuando no esté contraindicado en cada caso, lo mejor siempre va a ser
proporcionar leche materna a nuestros bebés. Además porque puede causar algunos daños digestivos. Sí, cuando de pronto no la sabemos preparar de forma adecuada, inclusive puede causarnos desnutrición u obesidad. Si no tenemos un proceso de higiene adecuado, puede causarnos enfermedades gastrointestinales, ¿cierto? El uso del chupo, ¿cierto? De los biberones también puede retrasarnos un poco más el habla, puede generarnos algún tipo de malformación en nuestros dientecitos, por eso definitivamente son más los beneficios de la leche materna. Bueno, ya hablamos entonces de todos los beneficios que tiene desde la parte médica y desde la parte nutricional. Ahora hablemos de cuáles son esos beneficios psicológicos de la lactancia materna. Claro que sí. Como hemos venido comentando, la lactancia materna, bueno, tiene todos estos beneficios en el desarrollo biológico del niño, ¿cierto? Y como la leche materna tiene todos estos beneficios con relación a los nutrientes que son necesarios y fundamentales para ese desarrollo del niño. Pero la lactancia materna también hay que considerarla como un acto, como tal, ¿cierto? No solo el hecho de que el niño reciba la leche, sino también un acto en el que se ponen en juego una cantidad de cosas, desde la parte psicológica, social, lo que nos comentaba Pilar con relación a la parte ambiental, ¿cierto? Es todo un acto, incluso a veces un ritual para las mujeres poder brindar esa leche materna a los niños, ¿cierto? Hay estudios en los que se establecen algunas correlaciones respecto a los niños que reciben la leche materna o que las madres pueden aplicar todo esto de la lactancia materna con relación al desarrollo motor, con relación al desarrollo cognitivo de los niños, ¿cierto? Incluso cuestiones básicas, y ya con Pilar también pues que habla desde la parte nutricional, podremos corroborar que un niño que por ejemplo tenga un estado de desnutrición no va a tener un desarrollo óptimo o no va a alcanzar esos hitos del desarrollo que son necesarios en esa cuestión de poder adquirir ciertas funciones básicas o necesarias para los niños, ¿cierto? Entonces desde allí podremos pensar, listo, con relación a la parte motora, cognitiva, va a tener un impacto. Por otro lado, el desarrollo psicoemocional del bebé, pensándolo desde ese vínculo, porque hay que pensar la lactancia materna como esa posibilidad de establecer un vínculo extrauterino necesario, porque este vínculo extrauterino es el que va a garantizar esa supervivencia del niño, ¿cierto? Entonces cuando decimos vínculo ya estamos hablando de cuestiones implicadas allí a nivel psicológico de la madre también. Entonces la lactancia materna tiene que ver con la posibilidad de prepararse físicamente. Sí, el cuerpo de la mujer está determinado para eso, pero también psicológicamente. Y de pronto allí también vinculando un poquito lo que mencionaba, creo que Pilar o la doctora, con relación a, es una elección, el momento en el que se decide suspender la lactancia materna, ¿cierto? Entonces desde la parte nutricional se nos recomienda hasta los 6 meses una lactancia exclusiva, posteriormente una lactancia como complementaria a la alimentación, pero si estamos haciendo un énfasis también en ese desarrollo psicoemocional del bebé, diremos, esto ya es una elección que se hará posteriormente, ¿cierto? También, y aquí lo ligamos con esto que estoy comentando un poco, la lactancia materna no solo se da, digamos, como una respuesta a esa demanda que hace el niño y que podemos decir tiene hambre, no solo es hambre, ¿cierto? Sino que allí se implican otras necesidades fundamentales, y es que la lactancia materna, por ejemplo, nos puede disminuir un poquito ese estrés que puede estar sintiendo el bebé. Entonces aparece el llanto, normalmente la madre entonces acude con la lactancia, pero no solo es la leche, ¿cierto? Sino ese vínculo, ese contacto cuerpo a cuerpo, es la mirada de la madre durante el proceso de la lactancia. Entonces, a nivel psicológico, una cantidad de beneficios en todo ese desarrollo psicoemocional asociado con el vínculo, y también desde la parte social, pensarlo como a veces la lactancia materna incluso puede ser un acto revolucionario de la mujer, porque socialmente a veces no se tienen las garantías para que la mujer pueda gestar, por ejemplo, pensando en los contextos laborales, que es necesario también sensibilizar no solo a las mamitas, a las familias, sino a la sociedad en general, a las personas que son empleadoras y que tienen mucho que ver con la posibilidad de darle a esta madre esos espacios necesarios para que puedan lactar y amamantar, ¿cierto? Entonces, también es un acto revolucionario en la medida, como lo decía Pilar, desde la parte ambiental.
no estamos dependiendo para el desarrollo de este niño solamente una cadena de producción que tiene implicado una cantidad de cosas incluso en términos económicos, sino que es la posibilidad de que el alimento emane del cuerpo de la mujer, y eso es algo muy bello también. Usted menciona algo y es el espacio adecuado para poder llevar como una lactancia materna. Deben haber unas características específicas, como por ejemplo una concentración en la madre, ese contacto visual que usted menciona, pero también se habla de un espacio externo, o sea, cuál debe ser como ese lugar adecuado para que el niño esté concentrado, que la mamá esté pensando solo en ese bienestar que le está brindando. Pues lo primero es que la madre tenga seguridad y tranquilidad en el espacio en que esté, ¿cierto? Incluso también tenemos que desmontar de pronto aquellos prejuicios relacionados con el hecho de que una madre lacte en un espacio público, porque es que esto no es un acto que deba ocultarse o no, es algo necesario para ese desarrollo, y socialmente también tenemos que adaptarnos a estas cuestiones, ¿cierto? Entonces, casi que es una cuestión que tenemos que ir modificando a nivel social para que esa madre sí se sienta bien en un espacio público, ¿cierto? Entonces, ¿qué condiciones externas? Pues lo básico, que la mujer se sienta tranquila, ¿cierto? Y una mujer no se va a sentir tranquila si está amamantando y todo el mundo está observando, ¿cierto? O que a veces de pronto una mirada, no sé, de morbo, cualquier cosa que pueda generarle intranquilidad o malestar. Entonces, la mujer tiene que hacer conciencia también de que listo, ese espacio en el que esté pueda estar tranquila, pueda estar segura para que realmente se aporte al vínculo, ¿cierto? Porque no es solo llegar y poner el bebé en su pecho o en su seno y ya, ¿cierto? Sino es que es todo un ritual. Y por eso lo nombro de esa manera, porque es que es ubicarse, es por establecerse en una posición en la que esté cómoda, porque incluso psicológicamente para una mujer muchas veces es muy difícil lactar, es que es un desafío a veces lactar. ¿Por qué? Porque es que físicamente hay un desgaste, socialmente no están las condiciones, las mujeres tienen que salir a trabajar, una cantidad de cosas que psicológicamente van a tener un impacto en esa mujer. Entonces lo importante es que la mujer empiece a revisarse y a pensar, listo, estoy en tal espacio, ¿qué me incomoda de este espacio? ¿Y cómo puedo favorecer para que este espacio sea acorde a esas necesidades que emocional y físicamente ella requiere en ese momento? Se dice que el lactar es desestresante para los bebés, pero también lo es para las madres. Digamos que podría hacerlo en la medida en que se tenga conciencia del acto, ¿cierto? Y lo que te decía, el acto desde la tranquilidad y el reposo, ¿cierto? Una madre que esté estresada por una cantidad de cosas, pues no va a ser la lactancia un momento de tranquilidad. Por eso es necesario, por ejemplo, que en ese contexto familiar en el que ella está, como implica un desgaste físico, incluso que ella pueda tener una red de apoyo, que pueda tener una serie de personas que le apoyen en esos momentos, es decir, está desgastada físicamente, viene de un proceso complejo, de alguna manera se está restableciendo emocional y físicamente, entonces sí necesita ese apoyo externo. Yo pienso que en la medida en que la mujer tenga ese apoyo y tenga conciencia de la lactancia, también puede ser un momento para ella bajar esos niveles de estrés o tensión y conectarse con su bebé en ese ritual tan bello que es la lactancia. ¿Por qué es tan importante entonces ese acompañamiento familiar y de pareja? Bueno, realmente pues por el tema el propósito es disminuir de pronto estas tensiones que la mujer pueda estar teniendo alrededor, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de la pareja, a ver, la lactancia materna tiene mucho que ver con ese vínculo y esa diada madre-bebé, ¿cierto? Esa conexión que se establece con ellos, porque de alguna manera es como ese primer encuentro que tiene el niño con lo externo, ¿cierto? Incluso allí hablamos de la fase oral, desde la psicología, es ese contacto de la boca con el seno de la madre, ¿cierto? Entonces es ese primer vínculo que el niño establece con el mundo exterior, ¿cierto? Ese vínculo ya nos va a posibilitar posteriormente la introducción de otros vínculos y esa conexión con lo externo. Entonces, por ejemplo, pensamos en el padre, ¿cierto? En la lactancia materna es fundamental la presencia del padre. No solo es un acto de la madre, sino un acto del núcleo familiar y de la familia extensa. Es decir, esa conexión del padre va a ser necesaria en esos momentos, porque también va a empezar a introducir de a poquitos esa otra relación
con su padre, ¿cierto? Es necesario, por ejemplo, en los espacios de la lactancia materna, que el padre también pueda llegar y acompañar, ¿cierto? Acompañar a la madre, acompañar al bebé, para que también se vayan configurando de manera más sólida esos vínculos. Entonces, digamos que esos apoyos emocionales necesarios para la madre respecto a la familia y el padre van a ser fundamental también, ¿cierto? De acuerdo a cómo se tengan las experiencias en esos primeros momentos de vida, en esas experiencias tempranas de relación, se van a determinar una cantidad de cosas posteriores. Entonces es importante porque incluso se vincula muy poco al padre con relación a la crianza, ¿cierto? O al establecimiento de esos vínculos, y socialmente también tenemos que empezar a hacer modificaciones para que realmente el hombre se asuma en ese rol necesario, ¿cierto? Y que no solo este proceso de crianza y de vínculos esté a cargo de la madre, sino del padre también. Entonces el padre tiene que acompañar la lactancia, ojalá desde su deseo y desde su intención de procurar lo mejor para el bebé. Exacto, no es solo ser mamá, es ser papás, ¿cierto? En conjunto. ¿Cuál es entonces ese beneficio para el bebé posterior? El hecho de, primero, ese acompañamiento constante de padre y madre, y también el hecho pues de la lactancia. Sí, como estamos hablando de esos vínculos tempranos, vamos a decir que esos vínculos tempranos son los que van a determinar una cantidad de cosas posteriores, incluso a nivel de relacionamiento y a nivel emocional de los niños. Si, por ejemplo, la lactancia materna se da desde un espacio tenso, agresivo, hostil, eso va a determinar una cantidad de cosas en el niño, porque si estamos diciendo, desde la lactancia se empieza a introducir una relación con el mundo exterior. Si la madre es hostil, agresiva, despectiva, desconectada del bebé, ¿qué le estamos presentando al bebé? Un mundo hostil, ¿cierto? Un mundo inseguro. Entonces, obviamente, ahí ya se empiezan a configurar una cantidad de cosas en el niño. Si el niño desarrolla un vínculo hostil o inseguro, más bien desde el lado inseguro, entonces eso va a empezar a determinar una cantidad de cuestiones de la personalidad del bebé también, que se está estructurando, ¿cierto? Y eso posteriormente se va a ver reflejado en las formas de relacionamiento también de él y en las formas emocionales y de resolver conflictos. Si yo simplemente, como decía ahorita, la madre debe garantizar la supervivencia del bebé, pero no solo en términos fisiológicos, sino emocionales también. Si el niño llora y llora y llora y nunca atendemos ese llanto, ¿qué estamos diciendo? Tienes una cantidad de necesidades y nadie te las va a suplir, ¿cierto? Te estoy presentando un mundo que va a ser inseguro, hostil desde todos los puntos de vista, mientras que si la madre puede acudir a calmar ese llanto, que no siempre va a ser de hambre, sino otras necesidades, entonces estamos presentando un mundo más seguro, una cuestión exterior que dice, sí, yo también te acompaño, puedes sentir dolor, puedes sentir hambre, sufrimiento, pero te voy a garantizar que mínimamente tengas esas condiciones básicas. Entonces, si nos vamos a la parte emocional, va a haber una cantidad de impacto en eso, ¿cierto? Al comienzo del programa hablábamos de la vinculación de las instituciones locales, nacionales e internacionales para seguir llevando esa sensibilización de la importancia de la lactancia materna. En el municipio de Jardín, ¿cómo fue esa vinculación y qué actividades se realizaron para conmemorar esta fecha? Bueno, para la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna se hicieron varias actividades, entre ellas se hicieron programas de radio, programas de televisión con información respecto a la lactancia materna, se realizó un programa de fotografía de lactancia materna en el que se tuvo una gran acogida, se recibieron unas fotos hermosas de madres dando lactancia materna, mostrando la belleza de este acto, lo íntimo que es, lo hermoso y lo natural que es. También se realizaron pues perifoneos a nivel de todo el municipio con las recomendaciones, los beneficios tanto para la madre como para el bebé. Se brindó una gran información a toda la comunidad con la idea de sensibilizarlos, de acercarlos más a este proceso y de que tomen la lactancia materna cada día más como algo natural, como algo hermoso y como algo absolutamente necesario para el desarrollo tanto del bebé como de la madre. Bueno, y se seguirá haciendo como, aparte de esta campaña, la sensibilización, el contacto sí. con las madres. Para Estas son actividades que se hacen información. de forma constante, de educación que se hacen tanto durante los controles prenatales como durante los primeros controles de crecimiento y desarrollo. Se les hace el énfasis, se les da las explicaciones. En los cursos psicoprofilácticos a la madre también se realizan este tipo de actividades, tanto educativas como
pues de acercamiento a este proceso. Les agradecemos entonces por acompañarnos en esta emisión del programa Lo Nuestro, a la psicóloga Kelly Hoyos, a la nutricionista y dietista Pilar Manrique y a Claudia Reyes, médica, por llevar entonces esta sensibilización de la importancia de la lactancia materna a las madres jardineñas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos entonces en un próximo programa de Conversemos de Todo.